Buenas tardes, damos la bienvenida al seminario permanente de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Hoy toca al grupo Agentes y Procesos Sociales, Políticos e Históricos. Tenemos el honor de presentar la ponencia Testimonio Moral y Experiencia Emocional de Lucía Ontiveros Llamas. Lucía Ontiveros Llamas es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestra en Filosofía por King's College London. Actualmente es candidata a doctora en Filosofía por la Universidad de Nottingham. Líneas de investigación: metaética, epistemología moral, psicología moral y ética normativa. Ha impartido seminarios de las materias mente, epistemología, ética y filosofía de las religiones en la Universidad de Nottingham. Fue asistente de investigación para el Centro de Investigación de Filosofía y Empresa del IPADE Business School, por lo que también está interesada en temas de ética empresarial. Nuestra comentarista del día de hoy es la maestra Sheila Quintana Ruiz. Estudió la licenciatura y posgrado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Profesora de materias de Filosofía, Lógica y Ética en preparatoria. Actualmente es profesora en el Departamento de Estudios Humanísticos de tiempo completo y madre de tiempo completo, ¿sí?, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Diseñadora de proyectos de innovación educativa, capacitadora para personal docente en temas de ciudadanía, ética y responsabilidad social. Participante en diseño del modelo TEC 21 en programas, evaluaciones, retos y competencias para el pensamiento crítico. Se ha vinculado con áreas del Tecnológico de Monterrey como negocios, ingeniería, robótica, mecánica, sistemas computacionales, emprendimiento y automotriz. Ha desarrollado proyectos especiales como programas de cultura para la paz, para niños y jóvenes, para la Comisión Nacional de Seguridad, la página de SATLE que se subió al sistema TEC para homologar la información de talleres comunitarios. Es asesora y facilitadora de cursos de ética, vulnerabilidad, reconocimiento a las diferencias y cultura por la paz a profesores y directivos de escuelas primarias y secundarias en el municipio del Valle del Chalco con 300 profesores simultáneamente. En Sedena con 1,500 profesores simultáneamente y Estado de México desde hace un año. Trabaja con cine en investigación y análisis de datos para conocer el pasado e impacto en redes sociales, movimiento y seguidores. Se propuso una nueva forma de comunicar y mover información en YouTube, Facebook y Twitter. Buscó vincular las humanidades a los estudios de sistemas, logrando una sinergia y colaboración entre disciplinas y organizaciones. Tema de interés, identidad, vulnerabilidad, sujeto situado, persona, intersección, desde el reconocimiento del yo, el otro, nosotros, raza, género y dignidad humana. Bienvenidas, agradecemos, y voy a también, antes de dar la palabra a Lucía, comentar que se tiene entre 30 y 50 minutos para la exposición, 20 minutos para que Sheila nos haga los comentarios y el resto del tiempo será para la participación de todas las invitadas que se encuentran hoy este día. Gracias, buenas tardes, y Lucía, te dejo la palabra. Muchas gracias, Minerva. Muchas gracias a todas por estar aquí. En especial, muchas gracias a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en espacios como este y en general por darnos la oportunidad de conocernos entre todas, intercambiar ideas, etc. Bueno, voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno,
Pues antes de empezar a hablar del testimonio moral y después de la experiencia emocional, me gustaría dedicar unos minutos, lo más rápido posible, a explicar desde qué subdisciplina de la ética estoy analizando el testimonio moral. Actualmente estoy a la mitad de mi tercer año de doctorado. Entonces, la tesis que propongo aquí es todavía inacabada. El paper, el trabajo en el que base esta presentación todavía necesita mucho que arreglar, que arreglársele, pero pues ya me dirán qué piensan. Entonces, voy a explicar, voy a dedicar unos minutos a explicar qué es la metaética para todas las que no están tan familiarizadas con esto. Ok, es una disciplina, una subdisciplina que busca entender las presuposiciones y compromisos metafísicos, epistemológicos, semánticos y psicológicos del pensamiento, el diálogo y la conducta moral. Algunas de las preguntas que dominan su estudio son: ¿es la moralidad más bien un asunto de preferencias o un asunto sobre lo que es verdadero? ¿Son los estándares morales culturalmente relativos? ¿Existen hechos que se puedan considerar como morales? Y si es que existen los hechos morales, ¿cuál es su origen? La palabra suena tal vez muy abrumadora, no sé, un hecho moral, que es, pues estos son los ejemplos. Juan es moralmente bueno. Mentir para beneficiarnos a nosotros mismos es malo. Estos son ejemplos de juicios que describen a estos hechos. Los hechos morales pretenden describir aquello que es verdad sobre los individuos y aquello que es una condición permanente en el mundo. Y está implícito una prescripción de lo que debe ser. Cuando nosotros decimos que mentir es malo, de alguna forma está implicado algo que debe ser, que debe de ajustarse a un hecho. Y pues estas preguntas conducen a otros problemas relacionados al significado de estos juicios morales, así como a los temas sobre verdad moral y la justificación de estos compromisos. Y en metaética generalmente hay dos posturas, la realista y la antirrealista. Para la postura realista, si nuestras creencias son verdaderas o falsas, depende últimamente de algo independiente a ellas, o sea, de la realidad. El realismo moral sostiene que las propiedades morales son propiedades genuinas de las cosas o las acciones que no dependen de lo que nosotros pensamos al respecto. O sea, estas propiedades son objetivas. Hay muchos tipos de cognitivistas, pero los cognitivistas son por excelencia todos aquellos que sostienen una postura realista y argumentan que los juicios morales expresan creencias que son aptas de verdad o de falsedad. Entonces, matar es malo no depende de nuestro juicio, sino de cómo es el mundo. Por otro lado, la postura antirrealista niega esta realidad moral. Nuestras convicciones morales no deben pensarse como creencias, ya que este tipo de afirmaciones o opiniones no pertenecen a una realidad independiente y por lo tanto no pueden estar sujetas a ser verdaderas o falsas. Nuevamente, hay muchos tipos de no cognitivistas, o como traduje en el trabajo, anticognitivistas. Hay muchos tipos de personas que sostienen esta teoría, pero ellos piensan que cuando las personas expresan juicios morales, no están expresando creencias, sino más bien están expresando actitudes no cognitivas como los sentimientos, deseos, aprobación o desaprobación. De acuerdo con ellos, nuestros juicios son actitudes. Cuando nosotros decimos que matar es malo, para ellos es lo mismo que decir, más bien lo que queremos decir es que desaprobamos el matar. Es un sentimiento, una reacción que tengo ante ese hecho, pero en sí mismo el hecho no es
no es moral o no tiene la propiedad de maldad. Entonces, dentro de estos debates es que yo voy a analizar el problema que hay con el testimonio moral. Pero también me gustaría decirles qué preguntas hay detrás de la investigación para que vean también desde dónde abordo los problemas que voy a presentar. Entonces, si nosotros sí admitimos que el conocimiento moral es posible, y ustedes pensarán, oh, si somos realistas, pero como mencioné que hay muchos tipos de no cognitivistas, hay algunos, como los cuasi realistas, que piensan que sí es posible el conocimiento moral, solo que decir que es verdad no añade nada, no hay un compromiso metafísico fuerte. Entonces, no solo los realistas pueden hablar de conocimiento moral, sino también los antirrealistas, de cierta forma, de forma diferente, pero bueno. Entonces, si nosotros partimos de que el conocimiento moral es posible, ¿cómo adquirimos conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, más allá de lo que dicta nuestro entorno? Pregunta obvia. El aprendizaje moral es un proceso que solo encuentra razones externas, que sucede a nivel epistemológico y psicológico en el proceso de entendimiento moral. Esta pregunta que marqué en negritas es la fundamental de mi tesis. ¿Cuál es el papel que juegan las emociones en la adquisición de conocimiento moral cuando nosotros aprendemos sobre moralidad? Conocemos los valores o propiedades evaluativas de la misma manera en la que obtenemos conocimiento de otros objetos en el mundo. Pienso que las propiedades evaluativas morales son de la misma naturaleza, o podría decirse que son de la misma naturaleza que las propiedades evaluativas estéticas, y por lo tanto nuestra forma de conocerlas tiene que ser parecida. Pero bueno, ya podemos hablar de eso después. Aquí están algunos ejemplos de a qué me refiero con propiedades evaluativas. Lo bello, lo desagradable, lo honesto, lo permisible, lo malvado, etc. Y la otra pregunta que también es muy relevante para mi investigación es si todos podemos progresar moralmente. Ya veremos. Ok, entonces ahora sí voy a empezar a hablar directamente sobre cómo entiendo el testimonio moral aquí y a exponer el problema. En principio, no parece difícil aceptar que el testimonio moral es una de nuestras principales fuentes de conocimiento moral. Aprendemos a discernir lo que está bien de lo que está mal a través de las afirmaciones de los demás, por ejemplo, de nuestros padres, maestros, de otras figuras de autoridad, de libros, de muchas otras fuentes. Si alguien cercano a nosotros es digno de nuestra confianza, ¿por qué no deberíamos de aprobar, creer y actuar de acuerdo con su testimonio moral? Algunos argumentan que aceptar el testimonio moral de otros no presenta ningún problema, pero como yo sí creo que hay un problema con aceptar el testimonio moral de otros, en algunos casos es que voy a analizar lo que otros autores han dicho que es problemático del testimonio moral. Voy a dar una respuesta a estas teorías de por qué el problema que ellos están identificando no es tan relevante, y ya después voy a dar yo mi teoría. Pero bueno, la primera distinción que introduzco aquí es que el testimonio moral será puro en esta presentación, principalmente. Entonces, un ejemplo es, Juan le dice a María que está mal ir a las corridas de toros, y solo a partir de este testimonio, María sostiene el juicio de que ir a las corridas de toros está mal. El testimonio que Juan está ofreciendo es puro en el sentido de que no le proporciona a María información adicional sobre por qué o de qué manera ir a las corridas de toros está mal. El mismo caso podría ser impuro si Juan le da más información a María, le dice, oye, los matan horrible,
los hacen sufrir y tal. Entonces, en este caso, el testimonio de Juan ya no sería puro y María solo estaría aceptando, no estaría solo aceptando que ir a las corridas de toros está mal solo porque Juan se lo está diciendo, sino tiene estas otras razones. Pero como yo voy a analizar el problema del testimonio moral es desde la teoría de Guy Fletcher, y Guy Fletcher considera que el testimonio más problemático es el puro. Y eso parece bastante intuitivo, creer que algo está mal solo porque la otra persona nos lo está diciendo a pesar de que confiemos en ella. Estos son otros ejemplos de testimonio moral puro. Es malo robar, las obras de caridad son buenas. Y me concentro en el análisis, decidí concentrarme en el análisis que hace Guy Fletcher sobre el testimonio moral, porque parece ser que hay algo más problemático en el caso de este tipo de testimonio puro del que hay en otras disciplinas, lo cual me parece muy interesante porque no parece problemático nos hace aceptar la información que nos están dando los científicos sobre las leyes de la física. Si viene un físico cuántico a hablarme de los quarks, no veo ningún problema en aceptar su testimonio porque además de que no hay otra forma para mí de conocer sobre quarks, pues es una autoridad, entonces es una autoridad, es un experto en el tema, entonces yo puedo aceptar ese testimonio sin problema. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no, por qué no podemos decir lo mismo en el caso de la moralidad? Antes de decirlo, de otra distinción, hay dos maneras de formar juicios morales a partir del testimonio de otros, directa o indirectamente. Directamente sería que María sostenga, por ejemplo, el juicio de que ir a las corridas de toros está mal únicamente con base en el testimonio de Juan de que las corridas de toros están mal. Indirectamente, María Formo sostiene el juicio de que ir a las corridas de toros está mal parcialmente con base en el testimonio de Juan de que las corridas de toros están mal. Entonces, esto lo menciono solo para decirles que el testimonio que analizaré principalmente será el puro y directo. Entonces, antes de introducir el problema que Fletcher piensa que hay con deferir al testimonio de otros, él presenta otras teorías que dicen cuál es el problema. Entonces, hay esta distinción que Hopkins hizo entre las formas de pesimismo que hay hacia el testimonio moral. Este es el más común, el pesimismo sobre capacidad. Nos dice que el testimonio moral puede transmitir conocimiento moral, pero es inaceptable hacer uso de él. O sea, es un problema moral práctico y de entendimiento. Por ejemplo, Philip Nickel dice que en muchos casos lo que provee el testimonio moral es una creencia moral correcta, pero no entendimiento. Por lo tanto, no proporciona una base adecuada para la realización de una acción moral buena. Es decir, no es que lo que se nos informe probablemente esté mal, en muchos casos sí, pero a pesar de que en el caso de que la creencia moral sea correcta, si nosotros actuamos a partir de esa creencia sin entenderla, nuestra acción no puede tener valor moral. De la misma manera, Alison Hill sostiene que también la obtención de entendimiento moral es esencial para la formación del buen carácter y para asegurar el valor moral de la acción. Es decir, para hacer las acciones correctas desde las razones correctas.
Esta crítica me parece muy buena, muy intuitiva. También estos autores están asumiendo que tener conocimiento no es lo mismo que tener entendimiento. Entonces, yo puedo, a mí mi amiga me puede decir que comer carne está mal, yo la admiro porque es vegetariana, me da, incluso aunque me dé información, en caso de testimonio puro, si me da información de por qué, el trato que le dan a los animales, todo lo que cómo perjudica al medio ambiente y tal, yo puedo tener ese conocimiento verdadero, pero si actúo solo a partir de esto sin entenderlo a fondo, entonces estos autores dirían que si yo dejo de comer carne, mi acción no tiene valor moral solo porque estoy defiriendo, aceptando conocimiento sin entender. Ahora, hay otro tipo de pesimismo, otra crítica a aceptar el testimonio moral de otros, y esto es lo que dicen algunos cognitivistas, perdón, algunos no cognitivistas, los que niegan que los juicios morales pueden ser creencias. Ellos dicen, bueno, si no es posible que haya conocimiento moral, entonces el testimonio moral no puede transmitir nada, o sea, no hay juicios que puedan ser transmitidos de un sujeto a otro, porque los juicios morales no son más que sentimientos o estados afectivos, y eso no se transmite. Entonces, pues ellos descartan este problema, pero Guy Fletcher va a desarrollar un principio para los cognitivistas que sí aceptan que hay los anticognitivistas que piensan que sí es posible el conocimiento moral, como habíamos dicho antes. Entonces, otro problema es, ya por fin, que tanto lo he mencionado, es la teoría de Guy Fletcher. Él dice que mientras que el fenómeno psicológico de formar juicios sobre asuntos empíricos basado directamente en el testimonio puro parece ser completamente normal, parece haber algo extraño o problemático sobre el fenómeno psicológico de formar un juicio moral basado directamente en el testimonio puro, donde este fenómeno no parece involucrar una preocupación sobre la falta de entendimiento o un efecto en detrimento sobre las acciones que surgen de él, o sea, sobre el pesimismo de capacidad. Entonces vamos a ver a lo que él se refiere. En el ejemplo 1, A1 dice, pregunta, ¿dónde está el estadio? B1 contesta, está en la calle 21, Ruth me lo dijo. En el ejemplo 2, por otro lado, tenemos a A2 que pregunta, ¿está mal ver las competencias de boxeo? A lo que B2 responde, está mal ver las competencias de boxeo. Ruth me lo dijo. Entonces, B1 parece ser una afirmación poco problemática, mientras que la afirmación de B2 podría interpretarse ya sea como poco sincera, como si fuera una broma, o como si se refiriera indirectamente a otra creencia. O sea, si a nosotros alguien nos dice que está mal ver las competencias de boxeo, tal persona me lo dijo, nosotros asumiríamos que probablemente hay otra cosa que está haciendo que esta persona sostenga ese juicio. Entonces, el problema parece ser de índole psicológico. Así que, para el anticognitivista que no niega la posibilidad de conocimiento moral y que piensa que los juicios morales no son más que sentimientos morales, pero que al mismo tiempo desea describir el problema que supone definir moralmente, Fletcher propone usar este principio. La negación de la formación de sentimientos. Fletcher dice que es por lo menos difícil formar sentimientos morales, sentimientos morales, o sea, estados como el de enojo, la culpa y el resentimiento,
fundamentados en testimonio puro y directo. Sería muy difícil, bueno, sería, creo que afectaría a la plausibilidad o a la credibilidad de la teoría si Fletcher se comprometiera a decir que es imposible formar estos sentimientos cuando deferimos a los testimonios de otros, porque es una pregunta empírica, no hay una forma clara de poder determinar si es posible que en algunos casos alguien forme el mismo sentimiento moral que la autoridad está comunicando. Entonces, observemos cómo NFS resulta en la negación de la formación de los sentimientos, resulta en una explicación anticognitivista del problema asociado con la acentuación de testimonio moral. Juan le dice a María que Roberto hizo algo malo y María juzga que Roberto hizo algo malo. Fletcher explica que si María no enriquece de alguna manera el contenido de este testimonio, ella tendrá información insuficiente para formar sentimientos morales hacia Roberto o hacia su acción. María puede encontrarse en la posición de saber que Roberto ha hecho algo hacia lo que ella podría responder con enojo, resentimiento o con algún otro sentimiento. Pero de esto no se sigue que ella formará dicha actitud. Por lo tanto, María no podrá formar los sentimientos morales que constituyen un juicio moral. Entonces, para el anticognitivista que sostiene que los juicios morales no son más que sentimientos, ellos pueden decir, el problema con deferir es que no hay una formación de sentimientos adecuada. No se puede aceptar este testimonio. Pero ahora, ¿qué pasa con el caso realista? La negación de formación de los sentimientos parecería solo acomodarse a una teoría que niega metafísicamente la realidad moral. Pero también hay una versión de realismo moral que toma en cuenta a los sentimientos, pero los toma de manera integral. Esto es un sentimentalismo moral realista. Aquí están las características de lo que sostendría una teoría así. Para el sentimentalismo moral realista, el conocimiento moral es posible, los juicios morales son creencias. Estas creencias son sobre qué tan adecuados son los sentimientos morales. Estos sentimientos morales son adecuados si son explicados por hechos morales que sí existen. Pero son realistas porque los hechos morales no dependen de los sentimientos de los agentes. Y además de todo, hay una presión por parte del sentimentalista moral realista de que el sentimiento coincida con el hecho moral. Si estamos observando un caso de tortura, mi sentimiento moral debe de ser apropiado, tiene que ser algo como la indignación para que pueda funcionar la teoría. Entonces, es posible utilizar el ejemplo anterior para observar cómo el principio funciona con una teoría sentimental realista. Otra vez, Juan le dice a María que Roberto hizo algo malo y María juzga que Roberto hizo algo malo. Si María no añade contenido al testimonio, ella tendrá información insuficiente para formar los sentimientos adecuados hacia Roberto o hacia esa acción, como en la vez pasada. Esto se debe a que los sentimientos morales son reacciones que manifestamos hacia las propiedades de la acción relevante o del agente, etc. Entonces, sin la experiencia adecuada de estas propiedades, es improbable que las actitudes tengan lugar. Como les decía, los sentimientos deben corresponderse con los hechos. En casos como estos, el problema se presenta cuando el receptor forma el juicio sobre los sentimientos morales
adecuados hacia los hechos morales, al mismo tiempo de carecer de dichas actitudes. Entonces, María puede incluso saber qué emoción le correspondería sentir, porque Juan le dice, Roberto hizo algo malo, pero si María no tiene la experiencia directa con este hecho, con el hecho que hizo Roberto, o con Roberto, entonces ella no puede tener el sentimiento adecuado, no puede formarlo. Ese es el problema, la formación, no lo puede formar a pesar de que sepa qué sentimiento sería apropiado. Y bueno, ya que presenté estas tres teorías que mencionan problemas con el testimonio, que puede haber con aceptar el testimonio moral de otros, es decir, la falta de entendimiento que puede haber cuando nosotros lo aceptamos, y por lo tanto la falta de valor moral de las acciones que se siguen de este testimonio, y además el problema de formación de sentimientos adecuados. A mí me va a interesar hablar de otro problema más. Entonces, voy a hablar ahora de una respuesta que el filósofo Daniel Wodak hizo a estas críticas. Y yo voy a estar de acuerdo con él para hablar de otro problema que hay, porque creo que se le puede dar una respuesta a estas críticas y después hablar todavía de otra. Perdón. Ok. Entonces, Daniel Wodak ha argumentado que el testimonio normativo, cuando vuelva a utilizar la expresión testimonio normativo, me refiero a estético y moral, sí nos da razones para sostener emociones aprobatorias. Wodak cuestiona la comparación entre casos puros de aceptación de testimonio y experiencia directa, debido a que frecuentemente se afirma que solo la experiencia directa nos proporciona razones suficientes para aprobar obras de arte o acciones morales. Entonces, como les decía al principio, el caso estético, yo no me dedico a filosofía de la estética, pero como estamos hablando de propiedades evaluativas, el caso de también nosotros cómo conocemos lo que es bello se relaciona mucho con cómo conocemos lo que es bueno o malo, se relaciona con cómo conocemos lo que es feo o poco agradable y tal. Entonces, alguien que explica cómo es importante que exista esta experiencia con las propiedades evaluativas para que nuestro testimonio, para que cuando nosotros aceptemos el testimonio esté justificado, necesitamos de la experiencia, es Lord. Entonces, Lord dice que la aprobación a través de otros no puede proveernos con la experiencia del rango completo de propiedades relevantes normativas, por lo que solo la experiencia directa nos proporciona razones basadas en hechos que justifican reacciones afectivas. Lord sostiene la misma postura frente a los casos de testimonio moral y la experiencia de hechos morales. Entonces, aquí hay incluso otro problema. Wodak en su respuesta también incluye el problema de la justificación. Nosotros, de acuerdo con Lord, no podemos justificar el juicio moral que aceptamos de otros debido a la falta de experiencia con estas propiedades. Él da el ejemplo de una niña, Hannah, que va al Museo de Berlín y ve el busto de Nefertiti. Ella lo estudia durante una hora
Y si ya puedes parar, ¿Quieres sacarlo? ruido de otro, ¿Quieres sacar un pantalón? Tráetelo. Y lo sacamos. Acabo de dar el pago, pero te cobran como el 15%. Me parece. No, junto. Sí tengo dinero, pero no lo quiero gastar. Quiero empezar a trabajar. Los micrófonos les voy a pedir porque interrumpen la sesión. Gracias. Gracias, Mine. Bueno, entonces, les decía que el ejemplo que da Lord para decir que aceptar esto es epistemológicamente injustificado, es que Hannah va al Museo de Berlín a ver el busto de Nefertiti, ella lo observa, lo estudia durante una hora, lo que sea, y ella sostiene el juicio de que el busto de Nefertiti es hermoso. Entonces, cuando regresa a su casa, le dice a su hermana, el busto de Nefertiti es hermoso. Y su hermana decide aceptar ese juicio y ella también piensa que, Hannah lo dice, el busto de Nefertiti es hermoso. Y en ese caso, Lord dice que debido a que la hermana de Hannah no vio, no pudo tener la experiencia, el rango completo de propiedades estéticas del busto, entonces la hermana de Hannah no está justificada para sostener ese juicio. Ay. Entonces, a Wodak le interesa, le interesa argumentar que a través de casos de comparación correctos es posible encontrar razones mejores y suficientes que justifiquen nuestra aprobación o desaprobación basada en casos de mera aceptación de juicios morales y estéticos. Porque a pesar de que claramente para Hannah es más justificable decir que el busto de Nefertiti es hermoso, su hermana puede tener una razón suficiente para también sostener el mismo juicio. Para esto, Wodak sugiere comparar cambios en el contenido del mismo tipo de testimonio. Le llama a este tipo de casos pares mínimamente contrastantes. El siguiente es un ejemplo de cómo en un caso moral es posible encontrar razones mejores para formar un juicio moral fundamentado en el testimonio de una persona confiable. Entonces, el caso de Wei. Wei nos informa que vio a un hombre haciendo algo malo. Tenemos conocimiento de que Wei es sumamente confiable, por lo que decidimos desaprobar de lo que hizo ese hombre. Ahora tenemos el caso de Sao. Sao nos informa que vio a un hombre haciendo algo malo, monstruoso, completamente reprobable. Y teniendo conocimiento de que Sao es extremadamente confiable, decidimos desaprobar de lo que hizo este hombre. Entonces, antes de ver el párrafo que tenemos abajo muy largo, es posible comparar de entrada que Wei solo está diciendo que el hombre hizo algo malo, mientras que Sao está diciendo que es malo, monstruoso, completamente reprobable. A pesar de que Wei es sumamente confiable, Sao es extremadamente confiable. Entonces, en un caso como este, podríamos hablar de que, primero, de que tenemos razón para aprobar de lo que Wei dice, porque sabemos que es sumamente confiable, pero también podemos decir que tenemos todavía más razón para confiar en Sao, porque él no solo es sumamente confiable, sino es extremadamente confiable. Y Wodak añade que esto también es plausible cuando consideramos un caso como este en casos de experiencia moral ordinarios. Cuando presenciamos a otro cometer una mala acción, Wodak dice, pongo en duda el hecho de que siempre estudiamos las características de la acción, pensando activamente cómo es que las propiedades de la acción interactúan, y frecuentemente cuando desaprobamos de las fechorías de otros basándonos en fundamentos más débiles que esos,
pues desaprobamos, y la mayoría de las veces estamos justificados en hacerlo así. WADAC aplica esta misma crítica al pesimismo sobre capacidad. Recordemos que para ese tipo de pesimismo que habla de la falta de entendimiento, hay una ausencia de razones morales. Esta es la caracterización que WADAC hace sobre el pesimismo. Hay una ausencia de razones morales. El testimonio que explica que hacer F es moralmente correcto no proporciona ninguna razón moral para hacer F. Y también hay una ausencia de elogio o valor moral. El testimonio que explica que hacer F es moralmente correcto no proporciona razones morales suficientes para ser meritorio o encomiable hacer F. Pero el argumento de WADAC sigue aplicando tanto para ese pesimismo de sobrecapacidad como para la teoría de Fletcher también. De acuerdo con WADAC, estas son algunas de las razones morales suficientes que el testimonio moral puede proporcionar. Primero, cuando el informante es confiable, cuando es posible comparar el contenido del testimonio con el contenido de otros testimonios, y de igual manera, si al aceptar el testimonio moral del inconfiable, la acción que surge a partir de él es intuitivamente correcta, esto nos da razón moral también para adjudicar valor moral a esa acción. WADAC también argumenta contra la teoría del Fletcher. Recordemos que el problema que Fletcher presenta es que es difícil formar sentimientos morales, que si el testimonio normativo nos da razones para tener ciertas actitudes, no debería de ser sospechoso o extraño formar dichas actitudes en respuesta a dicho testimonio. Y bueno, ahora yo les voy a hablar, después de aceptar esta respuesta que Fletcher da a las críticas del testimonio moral, de deferir, yo les voy a hablar de otro problema que creo que hay con el testimonio moral y que me parece más relevante porque concuerdo con WADAC que podemos encontrar las razones suficientes para aceptar el testimonio moral de otros, pero hay otro problema. Antes de exponerlo, de exponer este problema, esta es la lista de supuestos que tiene mi teoría. Parte de la posibilidad de obtención de conocimiento moral asume que los juicios morales están íntimamente relacionados con las emociones. En esto sigo a Fletcher y por eso realicé este trabajo inspirado en el suyo. La teoría busca abarcar los casos tanto de testimonio puro como los casos de testimonio impuro. No me concentraré en esta discusión en el tema de las condiciones de verdad sobre las proposiciones transmitidas a través del testimonio moral. Las propiedades morales en cuestión pueden tener diferentes estados metafísicos, pero por ahora no necesito comprometerme con ninguna teoría que se proclame al respecto. En general, mi idea es que la teoría aplique para tanto realistas como antirrealistas, ¿no? Aunque yo en la persona sea realista, creo que una teoría es mejor si abarca los mayores puntos de vista posibles. Pero bueno, no voy a hablar, les digo, del estado metafísico de las propiedades morales. Se puede referir uno a lo moralmente relevante en lugar de que nos comprometamos a decir que podemos conocer lo bueno en sí mismo, podemos señalar sí, las propiedades evaluativas de diferentes formas. Podemos hablar más de eso si quieren, pero por ahora no tengo la historia metaética completamente
definida. Y otra cosa que me interesa desarrollar es que el conocimiento moral viene en niveles. Esta idea está presente en el filósofo australiano Stephen Hetherington. Y igual, no voy a describirlo a detalle, pero es uno de los supuestos más importantes para mi teoría de conocimiento moral. Y bueno, comparo mi teoría con la de Alison Hills, que ni siquiera voy a leer todos los puntos, todas las habilidades cognitivas que ella argumenta se deben tener para hablar de entendimiento moral, porque justo es una concepción de conocimiento moral que me parece bastante limitante. Sí, entonces ella ha defendido que el entendimiento moral es diferente al conocimiento moral. Por ahora no establezco una diferencia entre conocimiento y entendimiento moral, los uso de forma intercambiable. Concedo que el entendimiento puede referirse más bien al proceso y el conocimiento al producto, pero para mí cuando alguien entiende algo, pues se puede decir que lo sabe. Entonces eso es lo que en lo que a mí me interesa concentrarme. Cuando ya entendemos algo, lo sabemos, pero podemos entenderlo mejor o peor, o sí, lo podemos entender mejor o peor. En fin, no voy a analizar a detalle estas premisas, pero pueden darse una idea de esta propuesta de lo que tener entendimiento moral supondría. Seguir una explicación de por qué P, explicar por qué P, sacar la conclusión en tus propias palabras, dada la información que P, explicar correctamente Q y tal, que es muy interesante que se dé una teoría de entendimiento moral tan específica, pero les digo, me parece muy limitante. De manera muy liberal y general, por entendimiento, conocimiento moral me refiero a la totalidad de intuiciones, emociones, pensamiento, conocimiento teórico, proposicional, reflexiones, incluso de las habilidades cognitivas y prácticas que determinan y manifiestan nuestras concepciones sobre lo que está bien y lo que está mal. Al mismo tiempo defiendo que uno de los criterios para poseer el nivel más alto de conocimiento moral es una experiencia emocional y directa con las características moralmente relevantes de las acciones morales. Y este argumento sobre la obtención del mayor nivel de conocimiento pues es de carácter contingente para seres como nosotros, ya que se fundamenta en el hecho de que las emociones parecen ser epistémicamente privilegiadas en lo que refiere a nuestro entendimiento sobre propiedades evaluativas. En este caso, nuestro entendimiento de valores o propiedades morales, lo bueno, lo malo, lo honesto, etc. Igual no estoy dando una definición concreta de lo que voy a entender por emociones. En general me refiero a actitudes afectivas, utilizo los términos emociones y sentimientos de manera indistinta. Y estos son algunos de los autores en los que me baso, son solo unos ejemplos. Hay muchísimo trabajo sobre filosofía de la emoción, las emociones como percepciones y todo esto. Hay evidencia empírica del papel que juegan las emociones en nuestro conocimiento de la realidad.
El psicólogo Jonathan Haidt ha demostrado que algunas emociones incluso pueden ser catalogadas como morales. La culpa es la emoción moral prototípica. Está la compasión, el enojo y la elevación, que es parecida a la gratitud. Christine Tapolet defiende que las emociones son experiencias perceptuales de propiedades evaluativas. El conocimiento de lo peligroso es adquirido a través del miedo. Jesse Prince considera que las emociones son evaluaciones corporales. Prince, basado en William James, piensa que las evaluaciones emocionales solo son sentimientos corporales acompañados de un indicador de valor. Y Peter Goldie defiende que una evaluación emocional es un sentimiento dirigido, es un sentimiento hacia, y no es corporal. Entonces, hay muchas formas de entender el papel que juegan las emociones epistémicamente o perceptualmente. Pero yo me voy a comprometer a defender que las emociones cumplen con ciertas funciones epistémicas evaluativas cuando adquirimos conocimiento moral. No voy a sostener si esta evaluación es meramente corporal o si las emociones siempre son como percepciones. No, simplemente que las emociones son privilegiadas epistémicamente para acceder a estas propiedades. Y en la teoría que sí me baso es en la de Michael Brady. Michael Brady ha argumentado que el papel epistémico de las emociones consiste en promover o aumentar el entendimiento de juicios evaluativos, capturando y consumiendo nuestra atención. De acuerdo con la teoría de Brady, conseguir entendimiento de una situación a través de las emociones involucra una búsqueda de razones que nos permite evaluar nuestro juicio inicial más acertadamente. Entonces, Brady no habla de emociones morales ni se compromete a dar una teoría de experiencia emocional moral, pero me interesa utilizar su idea de que las emociones consumen nuestra atención y esta atención nos lleva a buscar razones para entender mejor nuestros juicios morales. Entonces, primero, sin tomar el ejemplo moral. Para recordarte que ya estamos en tiempo. Ay, gracias. Ya casi acabo. Gracias. Oigan, no sabía que ustedes veían la barra aquí, perdón. La percepción, en un ejemplo, bueno, no me voy a pasar entonces, ya que no tengo tanto tiempo, me voy a pasar a la percepción emocional de objeto o hecho moral X. El enojo nos presenta, por percepción entiendo algo muy, muy liberal. Si hay alguna filósofa de la mente, creo que esto es muy, puede indignarse un poco. Pero el enojo, cuando no dispara una acción inmediata, nos presenta una ofensa. Consume nuestra atención en la ofensa. Esta atención nos lleva a buscar razones que justifiquen nuestra percepción sobre X como ofensiva, y de ahí se puede sacar una nueva conclusión, que X es en verdad ofensivo o que X no es en verdad ofensivo. Y en el caso moral, la segunda nueva conclusión es que X es en verdad moralmente bueno o X no es en verdad moralmente malo. El posible resultado uno es que la culpa desaparece o la culpa se refuerza, el posible resultado uno es que la culpa desaparece o que se refuerza. Y el posible resultado 2 es que hay progreso en el entendimiento y en la formación de emociones, o el progreso se ve afectado por una mala reflexión. Me voy a saltar estos ejemplos.
Pero bueno, para terminar, sí, me gustaría saber qué piensan de esto. En trabajos consecutivos me interesa desarrollar cómo la falta o la ausencia de reflexión que proporcionan las experiencias emocionales resulta ser que debido a que la atención de los individuos no se concentra en lo moral realmente relevante por la ausencia de emociones, es posible que el nivel de su entendimiento moral no aumente y que por tanto no progresen moralmente en un sentido amplio. De igual manera, cuando nosotros sí podemos tener razón para formar un sentimiento de acuerdo al testimonio de otros, pero nosotros podemos poner atención cuando, cuando alguien nos está diciendo, en mi ejemplo, en mi ejemplo, María siente compasión al escuchar los detalles de la historia de Juan, pone atención en el llanto de Juan, por ejemplo, de que Roberto hizo algo malo, y puede alcanzar un nivel de entendimiento mayor, pero va a ser menor va a ser menor que del que ella obtendría si tuviera una experiencia emocional directa con lo que hizo Roberto. Para acabar, es importante que no considero que las experiencias emocionales sean la única fuente de conocimiento moral, pero son condiciones necesarias para progresar moralmente. Me interesa elaborar un modelo de conocimiento que esté abierto a diferentes formas de adquisición de entendimiento moral, pues de otra manera, la teoría corre el peligro de ser demasiado limitante, demandante y elitista y racionalista, como me parece que lo es la de Alison Hills. Ya voy a acabar. Muchas gracias por su atención. Perdón porque no quité esta barra de aquí. Gracias, Lucía. No, Agradezco gracias, a Lucía. Ahora sí que nos invitas a la discusión, a la reflexión, pero primero le vamos a dar la palabra a Sheila, quien es la que nos va a comentar sobre el trabajo que nos acaba de presentar Lucía. Sheila, por favor. Muy buenas tardes, sí, es un gusto estar con ustedes. Pues muchísimas gracias, Lucía. La presentación a mí me encantó leerte, me encantó escucharte, me encanta que sonrías todo el tiempo, no sé si entre que dices, esto les parecerá interesante o no, ¿no? De pronto es complejo y eso lo hace todavía más bello, pues, ¿no? Que seamos como bien sinceras en la pasión que le tenemos al trabajo y ya cuando lo presentas dices, ups. Pues bueno, yo lo que les quiero contar es, en los últimos minutos pues escuchamos a Lucía, que parece mostrar la relevancia de la investigación y argumentación sobre el papel que los sentimientos o emociones juegan en la adquisición del conocimiento moral, ¿no? Para ello presentó argumentos en contra de la teoría de Gull-Fletcher, mostrando que la formación de sentimientos morales a través de la aceptación del testimonio de otros sí es posible y por lo tanto este no es realmente un problema relevante, pues, ¿no? Para obtener conocimientos morales a través del testimonio de otros. Para realizar las principales críticas usa las teorías de Fletcher, teorías de Hills, de McGrath, de Daniel Botkan y hace una nos lleva por una serie de argumentos a través de la comparación de casos adecuados. Según Lucía, el testimonio normativo nos proporciona razones suficientes para incluso actuar conforme a él, sin que esto afecte el valor moral de nuestras acciones, por supuesto. Sin embargo, el problema que identifica como relevante en los casos de aceptación de testimonio moral puro o directo es que si el entendimiento distintivo que conlleva las experiencias emocionales directas no tiene lugar, entonces no será posible obtener el mayor grado de conocimiento moral, ¿no? Parece que ahí voy más o menos bien. De igual manera, debido al papel epistémico que las emociones parecen jugar a través de la fijación de nuestra atención en nuestro entendimiento de propiedades evaluativas, en la ausencia de estas experiencias emocionales, habrá un límite en el progreso moral del individuo. Queda ahí, pues voy bien, ¿no? Lo quiero retomar para la pregunta que voy a plantear primero. De hecho,
me gustaría plantear una pregunta que nos conteste Lucía y seguirle, ¿no? Lucía propone que el conocimiento moral adquirido a través del testimonio moral de otros es defectuoso principalmente por dos razones, decía, ¿no? El entendimiento que provee es insuficiente para alcanzar el mayor nivel de conocimiento moral y falla al no proporcionar el grado de conocimiento requerido moralmente, ¿no? Para progresar. Con esto revisado, ella abre la posibilidad de que a los juicios morales sean creencias sujetas a verdad o falsedad o que solo sean sentimientos de aprobación. Ella revisa ciertas características de la teoría de Allison Hills, donde hay que seguir una explicación de por qué P, ¿no? Ofrecida por alguien más, explicar por qué P en las propias palabras, no que uno sea capaz de poderlo explicar, sacar la conclusión que P de información a Q, sacar la conclusión que P de información Q, ¿no? Para obtener premisas similares, dada la información que P da una explicación correcta Q, o dada la información que P de la explicación correcta Q. Lucía con esta teoría busca abarcar los casos tanto de testimonio puro como los casos de testimonio impuro. El punto es que a pesar de que los juicios sean verdaderos, el nivel de conocimiento moral adquirido a través del testimonio de otros seguirá siendo bajo. Parece que es esto lo que presenta. Pero no trabaja o no profundiza la discusión sobre las condiciones de verdad, ¿no? Eso sí nos queda claro. Su objetivo principalmente es rechazar concepciones como las de Hills, debido a su carácter limitante que supone para el sujeto para tener un entendimiento moral, y afirma que la obtención del mayor nivel de conocimiento moral suele ser de carácter contingente, pues se fundamenta en el hecho de que las emociones parecen ser epistémicamente privilegiadas en lo que refiere a nuestro entendimiento sobre las propiedades evaluativas. También comenta que en algunos casos se puede defender que las emociones son experiencias perceptuales de propiedades evaluativas, como el conocimiento de lo peligroso, que esto es adquirido a través del miedo, por ejemplo, ¿no? Que a mí ese ejemplo me encantó y por ahí va mi pregunta, o que las emociones son evaluaciones corporales de la situación, aunque según autores como Prince, ¿no? Aseguran que las evaluaciones emocionales son solo sentimientos corporales, ¿no? Otras defensas sobre las emociones y su evaluación son que pueden ser sentimientos dirigidos al objeto de la emoción, aunque este sentimiento no es corporal, y de acuerdo con esta idea, las evaluaciones emocionales son maneras particulares de experimentar o pensar sobre objetos o situaciones que presentan una fenomenología distintiva, ¿no? Lucía parece apoyarse en estas posturas y autores, ya que defienden la relevancia del papel que juegan las emociones en nuestra percepción de las propiedades evaluativas de diferentes hechos y objetos, aunque se compromete más bien en defender que las emociones cumplen con esas mismas funciones epistémicas cuando se adquiere conocimiento moral. Por ejemplo, explica cómo es que la manera en la que las emociones consumen nuestra atención nos lleva al mejor entendimiento de la moralidad de los hechos y que por lo tanto la ausencia de experiencias emocionales de carácter moral nos impide alcanzar el mayor nivel de conocimiento moral, y es por esta razón y no por otra que el conocimiento moral obtenido a través de la aceptación del testimonio de otros parece defectuoso, es defectuoso. Entonces, bueno, la condición para su teoría sobre experiencias emocionales morales es que no se niegue la posibilidad de obtención de conocimiento moral. Las propiedades morales en cuestión pueden tener diferentes estados metafísicos. Por ejemplo, en la teoría de Branding es posible poner a prueba el funcionamiento de la atención generada por alguna emoción, en un caso de experiencia emocional moral directa, ¿no? El ejemplo que ya nos contaba, María observa cómo Roberto se burla, bueno, no lo contó. María observa cómo Roberto se burla de Juan y escuchen porque ahí va mi pregunta y es bien lindo, ¿no? Lucía propone, bueno, ¿no? A partir de la teoría de las emociones morales que funcionan, dice, María observa cómo Roberto se burla de Juan y experimenta compasión hacia Juan. Al sentir compasión, la atención de María se concentra en la manera en la que Roberta está burlándose. María pone especial atención en el hecho de que Juan se encuentra llorando.
y que Roberto se ríe de la miseria de Juan. Las lágrimas de Juan, ¿no? Hechos, y la burla de Roberto le proporcionan razones temporales para sostener el juicio de que Juan está haciendo algo moralmente malo. Seguramente la reflexión de María sobre lo que Roberto hizo seguirá teniendo lugar dependiendo de cuánta atención consuma su sentimiento de compasión. No obstante, aunque este no sea el caso, María ya encontró razones para explicar la moralidad de la acción de Roberto al concentrarse en lo que parece ser los aspectos relevantes de la situación, es decir, el llanto de Juan, las risas y las burlas de Roberto. ¿Sí? Lucía compara el caso con otro caso, testimonio moral, puro y directo. María acepta el testimonio de Juan y sostiene el juicio de que Roberto hizo algo malo. Pues María siente compasión hacia Juan. Además, Juan es su amigo, pero no obtiene más información sin razones sobre lo que sucedió. Razones que fundamentan el juicio de que Roberto hizo algo malo. Es importante recalcar que más allá de la falta de razones o de información presente en este caso, en comparación con el anterior, ¿no? El problema verdaderamente relevante es que la reflexión que proporciona la experiencia emocional directa no llega a tener lugar. Y esto representa una limitación en la adquisición de entendimiento moral. Es aquí, con respecto a esto, mi querida Lucía, que hago mi primer pregunta. Mi inquietud es, la compasión es un sentimiento que se educa, se aprende, se copia, tiene el mismo origen de todos los juicios morales puros e impuros. Proviene de alguien o a quien admiramos o lo aprendimos. Y si no hay compasión, según entendemos el ejemplo de arriba, por eso era importante que lo tuviéramos claro, si no hay compasión no se puede ser empático con Roberto. Bajo ninguna circunstancia pareciera. Si dejamos a nuestra compasión el valor moral de nuestros conocimientos, pues parece que estaríamos fritos con la bola de juniors, de gente rica, los ambiciosos, los gerentes con necesidades de poder, ¿no? Etcétera. Y finalmente toda la cultura heteropatriarcal, ¿no? Pues podría imponerse por encima de, pues de toda nuestra cultura moral o nuestros juicios morales, misma que sostiene el poder, la colonización y más. Entonces, pues en realidad aquí mi pregunta es, ¿qué lugar juega, o si estás de acuerdo conmigo, o si mi inquietud es relevante con respecto a el origen de la compasión? Si el origen es efectivamente aprendido o no, si lo podemos modificar, de qué depende, si tienes alguna propuesta. Más, te doy la palabra otra vez. Ay, muchas gracias, Sheila. Sobre todo, gracias por decir el ejemplo que no tuve tiempo de decir. Yo creo que da mucha más claridad. Nada más tuve chance de dar el ejemplo en lo abstracto con el enojo. Entonces, una disculpa por eso. De verdad fue que no me dio tiempo. No, lo medí mal. Pero bueno, sí, tu observación es uno de los problemas principales con mi teoría, si no es que la crítica más importante que debo tener en cuenta, es que todo esto parece funcionar muy bien si el sujeto ya es virtuoso, ¿no? O sea, si, como tú dices, o sea, el que nosotros podamos tener las emociones, las experiencias emocionales correctas, dependen completamente de que hayamos tenido la educación adecuada o de que tengamos la disposición incluso. O sea, María parece necesitar ya tener una disposición previa a sentir compasión hacia los demás, a ser empática. Entonces, teniendo ese ejemplo en cuenta, o sea, perdón, ese problema en cuenta, de todas formas, debido a otras características que las emociones tienen, que no solo es consumir la atención, yo en el trabajo solo hablé de que las emociones consumen la atención, y eso lleva a una reflexión, pero
Otras propiedades que las emociones tienen es que son recalcitrantes. Esto se refiere a que tienen un efecto intenso y de larga duración en nosotros. Son de carácter no conceptual y esto nos da un entendimiento que ni siquiera podemos o que no necesariamente formulamos a través de razones. Y es por eso que me molesta tanto la teoría de Hills en ese aspecto. O sea, dudo mucho que personas moralmente muy buenas te puedan dar un silogismo, un argumento tan estructurado de su entendimiento moral. Entonces, desde las emociones mismas, no sé si mi teoría es muy optimista, pero creo que debido también al carácter evolutivo que tienen, como los experimentos de psicología, como los de Hyde demuestran, las emociones las desarrollamos evolutivamente para pertenecer a la sociedad. Entonces, a pesar de que existe este problema que mencionas de una ideología, igual que, por ejemplo, el heteropatriarcado, tal, si los sujetos llegaran a tener la experiencia moral correcta, creo que la emoción misma puede corregir esas ideas, ya impuestas. Y creo que eso es lo que está pasando. Por ejemplo, el enojo o la indignación es lo que nos ha llevado a reaccionar en contra de ideas como el machismo, ¿no? El enojo mismo, aunque la afectividad antes probablemente estaba dañada, el enojo mismo es el que nos está impulsando a actuar diferente, a cambiar esquemas, cambiar la ideología. Entonces, sí, definitivamente se exige virtud y eso es, la teoría exige virtud y eso es un problema, pero sí, tal parece que sí, me parece que el carácter correctivo que tienen las emociones puede servir para progresar moralmente. Y la propuesta, o sea, si tuviera que dar una propuesta, es justo es eso, educar en la formación de sentimientos morales. Porque o mencionar o hablar de sentimientos morales incluso en las escuelas, ¿no? O sea, la clase de ética, de cívica y ética siempre es muy aburrida y no se le da la atención que requiere, no se da la importancia de que que los juicios morales van acompañados de ciertas emociones. Entonces, esa sería una propuesta, o sea, introducir al diálogo los sentimientos morales. No sé si ayuda la respuesta. Ayuda mucho, muchísimas gracias. Y le doy tantita lectura más porque nos lleva a otra pregunta que también me parece, bueno, o me lleva a otra pregunta que también me parece como re importante. Poniendo nuevamente a prueba la relevancia de las experiencias emocionales directas, comparas casos anteriores con un caso de testimonio moral impuro, por ejemplo, ¿no? También hablabas, yo estoy hablando muy directamente de estos ejemplos que ponía Lucía en un texto que escribe que creo que les llegó a todas. Y entonces me basé en esos ejemplos, ¿no? María siente compasión al escuchar los detalles de la historia de Juan, quien sin parar de llorar le cuenta cómo Roberto se burló de él. Y por lo tanto las lágrimas de Juan le proporcionan una razón temporal para sostener el juicio de que Roberto hizo algo malo, ¿no? A mí aquí ahora, entonces, y con la explicación que nos das, me brinca otro detalle, porque los sentimientos morales como la reacción al llanto y que nos eduquen para ello, por ejemplo, en la escuela primaria, como bien mencionas, ¿no? Estas clases de civismo que ya ni hay, pues allá de entrada ya perdimos, ¿no?
la credibilidad de las lágrimas, pero suponiendo que ya volviéramos a creer en ellas, con respecto a este otro ejemplo, podríamos equivocar la empatía con la falta de herramientas de autocontrol. Probablemente, y lo veo porque ahora soy mamá de una niña de 5 años, mi hija llora como Magdalena cuando las cosas no son como ella quiere, porque tiene falta de autocontrol ella. Entonces, si alguien la observara y alguien generara su sentimiento de compasión a partir de la empatía que hace con las lágrimas de ella misma, muy probablemente podría equivocarse, o peor aún, pues, ¿no? De control hacia los demás. Creo que en este sentido, y cuando digo que las lágrimas son problemáticas, estoy pensando como cuando Kant dice que el concepto de felicidad es un concepto ambiguo y que por eso no puede ayudarnos a sostener, ¿no? Esta idea de moralidad, pues, ¿no? Entonces yo pienso, las lágrimas son tan problemáticas como la felicidad, no porque no tengan valor, sino porque me refiero a la injusticia emocional que plantean, por ejemplo, ¿no? Y en esta pregunta me quiero ir te quiero hacer la pregunta junta. Las lágrimas pueden generarnos un problema de entrada por lo ambiguas que pueden llegar a ser, lo ambiguo que puede significar el significado de las lágrimas mismas, ¿no? Pueden ser una falta de autocontrol, insisto, una falta de autocontrol con los otros. Pero después, y junto a esta pregunta, si el contenido del testimonio moral impuro, en ese encontramos que se refiere de otros fundamentos, pienso que en el testimonio, o sea, el testimonio que da María con respecto a las lágrimas ¿no? de Juan con respecto a Roberto, habría que educar el pensamiento crítico, es decir, tendríamos que educar a nuestros estudiantes, además de civismo, reconociendo el dolor del otro a partir de las lágrimas, también tendríamos que estudiar o formar en nuestros jóvenes a tener un pensamiento crítico y toma de decisiones estudiando, buscando, reflexionando sobre algunos significados, qué impacto tienen, qué función, para qué nos sirve escuchar las lágrimas y tener la compasión. Pero entonces aquí mi pregunta, si me dijeras que sí, que parece que la virtud es el paso que, pues es la antesala para poder tener compasión, ¿cuál sería el camino? ¿Existe algo específico? ¿Consideras algo? ¿Deberíamos de esperar que estos fueran educados? Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Quién tendría que educarnos? ¿El varón? ¿El heteropatriarcado? ¿Los colonizadores? ¿Los colonizados? ¿Los vulnerables? ¿O los que tienen poder? ¿Los ricos? ¿Los pobres? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una virtud educada o partir de esta virtud? Gracias, Lucía. No, gracias, Sheila. Pues sí, la pregunta, no voy a tener una respuesta satisfactoria a semejante pregunta. Ojalá, ojalá y la hubiera. No. Eh, pero la propuesta, primero sería, sí, hablar de una introspección emocional, ¿no? Porque como mencioné muy rápido en el ejemplo del enojo, el ejemplo moral que mencioné, si nosotros, ay, espera, ya se me fue el avión. Sí, cuando el enojo, por ejemplo, cuando una emoción consume nuestra atención, el resultado, la atención nos lleva a tratar de entender mejor lo que está pasando, ¿no? Entonces, María, al ver las lágrimas de Juan, está intentando buscando razones, es en realidad una evaluación de lo que está pasando. Entonces, si María realmente está haciendo, si María, partiendo del supuesto que okay, en este caso, si María ya es virtuosa, ella puede ver o puede analizar de cerca si las lágrimas de Juan están justificadas o no. O sea, no es que la emoción, no, definitivamente no es que la emoción, la experiencia emocional siempre nos lleve al resultado correcto. De hecho, mencionas otra de las críticas más importantes y que más intuitivas y comunes, es que las emociones muchas veces nos llevan a hacer lo incorrecto, justo nos llevan a que perdamos el control en un caso igual de ansiedad
o a veces las emociones son reacciones inmediatas que nos llevan a hacer cosas de las que después nos arrepentimos, ¿no? O sea, definitivamente está esa parte, pero la propuesta sería por parte, digo, ya, si está tan concretamente, si lo ideal es que esté tan concretamente dirigida, pues sería fomentar la introspección emocional, de decir a Juan, ¿por qué estás llorando? ¿No? O sea, ¿qué estás sintiendo? Em, sí, porque digo, para combatir todas estas barreras ideológicas que tenemos es un trabajo muy difícil, pero si nosotros empezamos por preguntarnos y enseñar a los otros a que se pregunten si estamos reaccionando emocionalmente de la manera adecuada, creo que es un buen paso a tomar. Y de la misma manera yo insisto, estoy de acuerdo con Kant y que o sea, hay una ambigüedad en todo esto. Hay demasiada subjetividad en juego, pero debido a que las características que tienen las emociones como mecanismos psicológicos pueden ser correctivas. Yo le apuesto más, yo le apuesto más a que tener este tipo de experiencias son las que pueden llevar al progreso moral y a que sea también un progreso más democrático para que todas las personas que no estudian ética, ¿no? O sea, todas las personas que no son profesores o que tienen la oportunidad de estarse preguntando sobre estas cosas, pero que de todas formas son moralmente buenas y igual, incluso moralmente mejores, yo creo que no es necesario tener no es necesario exigir habilidades cognitivas ni explicaciones. Me parece bastante elitista y, y por eso creo que la educación emocional, fomentar la introspección emocional sería una buena opción. Pero, Me encantó que dijeras eso de la introspección, o sea, invitarnos a no el conocimiento, ¿no? Sino la introspección. Muchísimas gracias. De mi parte es todo. Minerva, creo que además se me había acabado el tiempo, así es que quisiera, ¿no? Ya te iba a comentar eso. Gracias. Sí, ay, Lucía, me encantó, me hiciste pensar en mí, pero vamos a darle la palabra a los invitados. Les voy a decir cuál va a ser la dinámica. Ustedes saben que aquí en el Zoom hay un icono que se llama reacciones. Pueden poner su manita para poder ubicar quienes quieren participar o también pueden colocar en el chat. Antes de comenzar, te comento, Lucía, que te felicitan y te piden que compartas la presentación. Te dejan ahí incluso sus correos por si los quieres escribir y comunicarte con nuestras invitadas. Y Gracias. también, a ver, sí, también hay una pregunta para ti, Lucía, y también hay una mano paradita aquí de Ana Lilia. Entonces, déjale, te voy a leer, o quiere la persona leer también la pregunta, no hay ningún problema. Dice, tengo una pregunta para Lucía. ¿Cuál es el principal argumento para distinguir a la experiencia emocional como no conceptual y cuál es la relevancia de esto? Señalar que la experiencia emocional no es conceptual. ¿Sí? Y esa es una pregunta. Ajá. Okay, ¿Quieres responder ahorita o quieres escuchar? Sí, preferiría una por una porque si no... Está bien, claro que sí. Como Okay, ven, soy bastante distraída, entonces... sí, está bien. Una Sí. por Y después le damos la palabra a Ana Lilia. una. Okay. Ana Lilia. Sí, gracias por la pregunta a quien sea que la haya. Es Alejandra, me parece que la que escribió Alejandra. Gracias.
Sí, el argumento para decir que no, muy rápidamente, sin mucha estructura, es decir, que las emociones no nos dan no nos dan una representación exacta, una representación de un hecho con un concepto correspondiente al hecho, no representan eso necesariamente. Yo no estoy sosteniendo esta teoría, pero creo que puede ser así. O sea, en muchos casos es cuando nosotros incluso no reconocemos o por qué nos sentimos así, por qué estamos experimentando esta emoción, es porque ya simplemente la representación se está manifestando, pero sin un nombre, sin una explicación. Entonces, es muy interesante saber, o sea, poder profundizar en qué es el conocimiento no conceptual. Son imágenes, son sensaciones físicas, son reflexiones inconscientes incluso, y que esa posibilidad esté abierta a mí me parece fascinante y justo no limitante. Me parece también bastante realista si aceptamos que no estamos en control completamente de cómo pensamos sobre muchas cosas, cómo nos sentimos y tal. Entonces, es eso, simplemente que no, la representación que la emoción está proporcionando no está dirigida o asociada a un concepto, no tiene un nombre muchas veces. Gracias. Gracias. Le damos la palabra a Ana Lilian. Muchas gracias. Lucía, tu tema muy interesante y creo que la combinación con los comentarios de Sheila lo hizo todavía más problemático, digamos. Y relevante. Sí. A mí en principio estoy de acuerdo con muchas de las cosas que tú propones, como esta cuestión de la experiencia emocional, con la idea de un progreso moral. Sin embargo, sí me preocupa cuando tú afirmas que estas emociones, ¿no? Estas experiencias emocionales, consumen nuestra atención, son recalcitrantes, intensas, y entonces permiten que nos desarrollemos moralmente. Te voy a poner casos específicos tremendos de jóvenes estudiantes de la preparatoria que sufren violencia intrafamiliar, particularmente el padre, que sufren incluso violencia sexual, particularmente el padre, y no son capaces, no sé cómo explicarlo, se quedan como sin poder avanzar en esas emociones. Quizás son capaces de reconocer otras emociones del entorno, pero al padre, particularmente al padre o a la madre, según sea el caso, siempre encuentran una justificación para ponerlos aparte. Siempre, o sea, como que ahí no funcionara este progreso moral, ¿no? Y entonces a mí esos casos sí me llevan a preguntarme, estoy totalmente de acuerdo con que la educación es fundamental, pero la educación también desde casa. Y si no, bueno, también estaba yo recordando el Menón, cuando Sócrates dice, ¿quiénes son los maestros de virtud? ¿No? Entonces, bueno, toda esta problemática a mí me suena, ¿no? Con tu presentación. Muchas gracias y muchas felicidades. Sí. Gracias, Nayela. Sí, perdón, nada más respondo rápido. Sí, está bien. Sí, solo decir que considero que estas experiencias emocionales son condiciones necesarias, pero definitivamente no son suficientes. Se necesita, no sé en esos casos qué es lo que se necesitaría, pero lo que sea que eso se necesite,
necesariamente va a involucrar, de acuerdo con mi teoría, una experiencia moral correcta o adecuada, ya que se llegue a dar ese progreso, pero estoy de acuerdo con el problema tan grande. Gracias. Sí, Lucía, Alejandra quiere dialogar un poco más contigo, le doy la palabra y posteriormente hay otra pregunta también de Sandy Artiaga, será posterior a Alejandra. Okay. Lucía, hace rato fui yo la que lanzó la pregunta respecto a los argumentos para identificar como a toda la experiencia emocional como no conceptual. Y bueno, hablabas tú de la complejidad en principio para determinar qué es lo conceptual. Yo sé que eso implica, pero que también en esa problematización es difícil o sea, si no reconocemos como punto de partida esa distinción, tenemos complicaciones o bueno, al menos en el interés de seguir explorando cuál es la validez de un juicio que deriva o que participa de una experiencia emocional, estaríamos distinguiendo o partiendo de esta gran escisión entre sentimientos y pensamiento, entre emoción y razón, y creo que eso es algo que justo todo el discurso de la posmodernidad pone en juego y que me parece muy importante que se le ponga de frente para simplemente, como lo han mencionado, la capacidad de un ejercicio crítico tiene que participar de poder comprender la profundidad que tiene un juicio moral independientemente, o bueno, más bien, reconociéndole a la fuerza de ser una experiencia te diría conceptual, ¿no? O que está rigiendo, está normando la experiencia y del que no podemos en ese sentido menoscabarle validez en el análisis, por ejemplo, político, social, y bueno, eso, ¿no? Eso es lo que yo quería apuntar de la importancia de sí reconocer en un planteamiento que hable pues de la experiencia, la necesidad de tener claros los presupuestos también, y creo que la distinción entre mente, cuerpo, emociones, razón, eso es algo que se tiene que uno hacer cargo también, ¿no? No, sí, por supuesto. Es todo, Lucía. Por supuesto, gracias. Sí, sí, Lucía, te voy Sandy Arteaga, ¿quieres hacer la pregunta directamente o quieres que yo lea? Leyendo. Sí, pero... Sandy, te doy la palabra? ¿Lo quieres hacer o quieres que lea yo? No, jeje, que lea. Ah, ok. Dice, tengo una pregunta respecto al reconocimiento de las emociones y en evolucionar la inteligencia emocional. ¿Crees, Lucía, que solo la psicología, psiquiatría o psicoanálisis son las únicas ramas encargadas de instruir y dirigir estos procesos? Sí, bueno, yo creo que no. Bueno, porque pues yo analizo a las emociones desde la filosofía y en concreto desde la filosofía moral. Entonces yo obviamente no voy a tomar en cuenta lo que estas teorías que se especializan en las emociones dicen. William James, el psicólogo, Haidt, Caroline Price, hay muchas personas psicólogas que también hacen filosofía de la emoción, porque es importante crear un diálogo interdisciplinario
que nos puede ayudar a entender mejor el trabajo que hacen las emociones. Bueno, puede ser a nivel físico o también perceptual, por ejemplo, lo que sea. Entonces, si yo desde la filosofía estoy estudiando las emociones morales, creo que puedo aportar al debate o al mejor entendimiento de la inteligencia emocional moral, ¿no? Esto sería. Gracias, Lucía. Bien, Sheila, creo que tenías por ahí otra, ¿o no? ¿Alguien más quiere hacer su participación? ¿No hay otra participación? Ok, sí, a mí se me venía a la mente, Lucía, los jueces, la parte jurídica, ¿sí? ¿Qué tanto podrían estar involucrados ahí? Que es bueno que supone que ellos tienen como ya principios, conocimientos básicos para regir incluso y determinar ciertos juicios. ¿Qué tanto las emociones pueden estar implicadas en esas decisiones, en esa toma de decisiones? No nomás en los jueces, en la política, sí, en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que tal vez se requiere trabajar en fondo Sí. ahí? Claro, yo creo que a menos de que estos jueces hayan tenido, estos políticos hayan tenido las experiencias emocionales correctas, ellos no van a preocuparse por tener estas reacciones, estas reacciones más adecuadas, como señalas. Entonces, no sé, ya hay trabajos que hablan sobre las emociones en la política, el papel que las emociones juegan en el diálogo político. Entonces, no sé, no sé si ya lo que se está haciendo, o sea, contagiar el enojo ante las injusticias y tal, obligue a estas personas en el poder a reaccionar también afectivamente de una mejor manera. Pero sí no sé qué propuesta social podría concreta ahorita. A ver, pero sí. Gracias. ¿Tú qué piensas? Sí, Sheila. A ver. Pero es que vi tu manita. ¿Sí, ahora sí? Okay. Sí, pero como te preguntó... Sí. ¿tú qué piensas? Sí, porque, bueno, yo parto de que podría pasar en este sentido que no hay una formación, ¿sí? No tenemos una formación desde que nacemos, entonces llegar a esa virtuosidad o a incluso hacer juicios, incluso juicios morales básicos, entonces creo que más bien parte de la formación para tal vez llegar a estos niveles, ¿sí? Y a este progreso moral, porque socialmente necesitamos más bien trabajar en esta parte, ¿sí? De creencias, de las emociones, ¿sí? De prejuicios, ¿sí? Pero debe ser un trabajo formativo porque no estamos, somos seres, ahora sí que somos seres en todo nosotros, pero no estamos formados y carecemos, ¿sí? Carecemos, pensamos que estamos haciendo algo que llegamos, que actuamos incluso moralmente, pero estamos anteponiendo otras cosas que tal vez en la conciencia no estamos nosotros pensándolo o incluso pensando nuestros pensamientos. De pronto también me acordé de Oscar Benifier cuando nos invita a pensar nuestro pensamiento, a utilizar la lógica, ¿sí? Entonces yo lo veo desde la parte más, pues ahora sí que debe haber una parte formativa, ¿sí? Pero pues para eso pues Claro, no, tendría. por Sí, supuesto. Sheila, no sé, Lucía. Pues fíjate que iba como muy dirigida a lo que contabas y con lo que reflexionas, con lo que hemos charlado,
híjole, no sé si ya es la edad, que de pronto pienso que el mundo, ahorita que preguntabas justo de los jueces o de cierto tipo de trabajos, ¿no? Pensaba en policías o pensaba en comunicólogos o pensaba, ¿no? Pareciera que el mundo hoy nos exige, nos invita, nos empuja a no sentir. Justamente, tengo estudiantes de derecho y me han dicho que no, que la ley se debe llevar a cabo sin involucrar las emociones, ¿no? Quiero pensar en todo el proceso en el Ministerio Público cuando hay una denuncia de abuso sexual, ¿no? No, a ver, no me venga llorando, a ver, cuénteme con claridad, explíqueme qué pasó, le pegó, la agredió, ¿no? O sea, como que hay una especie de hasta miedo a las emociones, porque como bien decías, Lucía, pues por supuesto que nos pueden llevar a equivocarnos, eso lo sabemos, pues no, pues todos, pero pareciera que hoy hasta miedo le tenemos, ¿no? O sea, hoy hasta las tenemos que hacer para allá, porque parece que son más equívocas que la razón que tenemos para creerle a Roberto María Kant, ¿no? En los juicios morales, no lo sé. Ya nomás era como reflexivo y qué tenías Sí, tú que sí, no, decirnos. agradezco Sí, el sí. comentario. Gracias. A ver, Gabriela Orozco, ¿tiene su manita? Participa, sí. Puedes ya abrir. Sí, gracias. Bueno, con relación a la impartición de justicia, sí, efectivamente hay toda una tradición jurídico-positivista con relación, y bueno, que viene de Hans Kelsen, con relación a entender como este positivismo como la teoría pura del derecho, que implica dejar a un lado pues la política, ideología, emociones, incluso pues hasta los mismos hechos, ¿no? Y centrarte exclusivamente en la ley. Sin embargo, las corrientes más modernas, las que vienen de un derecho realista de Norteamérica y del derecho sajón, pues invitan justamente a considerar, porque finalmente lo que dicen estas teorías, pues que es una visión muy hipócrita decir que el juez no involucra sus emociones al momento de aplicar la ley o de impartir justicia. Entonces, que propiamente no es que tengas o no una formación, sino pues tú eres parte de estas mismas emociones, y con esta formación o no, al momento de impartir la ley, tú vas a decir pues cuál vas a involucrar en cierta manera tanto tu ideología y ya más más fugaz que una ideología como son las emociones, ¿no? Con qué sentido de ánimo te levantas ese día para impartir la ley, vaya, que no tiene que ver ni con una experiencia, ni con, o sea, que implica como un buen día o un mal día. Entonces, sí, las teorías más modernas no es una cuestión de que ahora se nieguen las emociones, no, ha sido como nuestra formación en la tradición que nos hemos manejado, y ahora las teorías más modernas implican considerar todo esto pues de las emociones y del realismo, ideologías, etcétera, como para evitar una cuestión pues así como hipócrita, ¿no? Y justificar todo con base en la ley y decir lo que tú quieres y ahí apretar la ley para finalmente juzgar e impartir justicia como tú quieres. Entonces quería mencionar eso. Gracias. Sí, Interesante. muy interesante, sí, Gabriela. Y me hiciste hacernos la pregunta, es cómo validar entonces las emociones para que, sí, ahora sí que sean parte de, sí, como personas, sí, como seres humanos emocionales, sí, dentro de estas prácticas, sí, o profesiones. Sí. Bien, aquí hay unos mensajes, permítanme tantito. Ajá, ahí donde está, permítanme. Sí, ya le comenté que pidiera una presentación, que ya pasaron sus correos, Lucía, para Aquí que se la mando. sí, ajá, hay personas para que
anote los correos de ellas. O si tú quieres también proporcionarles tu correo también para que se comuniquen contigo, pues también. ¿Sí? Aquí está en el chat, puedes anotarlos, ahí los dejaron. ¿Sí? Hay otra pregunta, Libertad. Libertad, ¿sí? Puedes encender tu micrófono, participar, ¿sí? Libertad. Sí, muchas gracias, Lucía. Tu tema me encantó. Yo no soy filósofa, bueno, soy pensadora. Y me encantó porque cuando te escuchaba pensaba en cómo me interpela esto y pensé así, muy aterrizado en el Me Too, ¿no? En el yo sí te creo. Cómo es que este movimiento se genera. Y cómo por otro lado, porque pensando en el pensamiento radical de la diferencia sexual, cómo quitamos autoridad, cómo dejamos de creer en toda la masculinidad, en donde la quieran, ¿no? Entonces son dos procesos y cuando tú preguntas cómo, pues, o sea, como que el fallo, digamos, está en la virtud, con estos ejemplos a mí me ayudas mucho a pensar, ¿no? A partir de la diferencia sexual hay una experiencia, que es para mí real, en términos materiales, que tienen una traducción y como un medio simbólico, y que tal vez por ahí se puede resolver por qué el yo sí te creo tiene tanta fuerza, ¿no? No sé, pues me interpela mucho y me encantó todo lo que abonas también Gracias. todas las reflexiones de las compañeras me interpelan mucho, muchas. No, y como decía Ale, o sea, no hay que dejar de lado la fuerza que tiene la red de conceptos que nos domina. A eso no me refiero con que las emociones son importantes porque no nos ofrecen un carácter conceptual, perdón, no nos ofrecen conceptos específicos. Son importantes porque muchas veces, al no tener ese concepto tan definido, o sea, al no corresponderse directamente muchas veces con un concepto, las emociones nos llevan a hacer otras cosas. Por eso digo, nos lleva a buscar razones porque nos hacen sentir de cierta forma, consumen nuestra atención. Más de todo, nos motivan a justo intentar tal vez cambiar la red de conceptos, a tomar acción. La reacción surge de diferentes formas. El Me Too, creo que eso es lo que está haciendo, también es un movimiento emocional de muchas maneras, que surge, sí, por una problemática ideológica, pero es emocional, es un movimiento bastante emocional y no por eso es peyorativo ni nada. No. Gracias. Gracias, gracias Lucía, Sheila. No hay más preguntas. Si ya no hay más preguntas o reflexiones o comentarios, vamos a pasar a finalizar, pero antes quiero dar unos mensajes. Quiero invitarlas a la próxima sesión. La próxima sesión es el próximo jueves, si no me equivoco, es 22 de abril. Tendremos la participación de Emma Baizabal con Ni diosas, ni cyborgs, otros trazos para pensar la relación entre feminismo y tecnología. Espero que nos puedan acompañar, que es el próximo jueves 22 de abril a las 4 de la tarde. Y es importante que se inscriban en la red para que ustedes puedan recibir los enlaces de las conferencias de los seminarios de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Entonces, voy a permitir compartir pantalla
donde ustedes pueden inscribirse y también estar viendo las próximas sesiones que se va a tener dentro del seminario permanente. En el seminario permanente ustedes pueden entrar a la página filosóficas.unam.mx diagonal, perdón, la REMMUG de la Red de Mujeres Mexicanas Filósofas, ¿sí? Y ustedes, aquí pueden ustedes ver el calendario y lo que las próximas presentaciones que se tendrán en este seminario permanente de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Y también pues hay que inscribirse para que puedan tener los enlaces de acceso de la Red Mexicana. Bueno, esta es, dejo de compartir, esta ya se inscribió. Aquí está se los voy a poner en el chat a ustedes para que puedan entrar a la página. Si no me equivoco, es esta, ¿sí? Ajá, es por Google. Ustedes entran y ahí se inscriben y ahí mismo, cuando ustedes se inscriban, va a aparecerles el enlace, ¿sí? Usted nomás sería de copiar el enlace cuando ustedes se inscriban ahí mismo, ¿sí? Les va a aparecer el enlace de la sesión a la que ustedes van a asistir. También se las puse en el chat para que, y pueden hacer invitación también a otras colegas y sumarse a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, ¿sí? También se hace esta invitación. Y agradecer su atención, agradecer a Lucía, a Sheila y a cada una de ustedes por participar con nosotras. Vine, una acotación. A ver si. Las que estamos aquí ya nos hemos registrado para entrar al seminario permanente. Decirles que la liga de acceso es la misma, y que si quieren compartirla solo comenten que hay que hacer el registro porque hacemos ponemos un acceso para poder entrar y ese es el registro. Entonces, lo que se comparte aquí abajo, compañeras, es el registro para pertenecer a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. El seminario, digamos que es un capítulo en el que no necesariamente ustedes tienen que estar registradas, pero hacemos la invitación a que se registren como parte de la Red Mexicana y pues eso, en la medida de que vayamos trabajando, pues fortalezcamos esta red. Entonces, el enlace que pone Mine es justo para poder en este formulario de Google dejarnos sus datos y digamos hacer la inscripción a la Red Mexicana. ¿Quedarán constancia? Sí, estamos, como ustedes lo vieron cuando se registraron en el seminario, que con el 70% pueden recibir una constancia de asistencia y si son miembros son participantes del seminario, es decir, tienen una presentación, lo hacen vía la coordinadora. Si no están presentando nada, simplemente como asistentes, escribir al correo de la red, que es redfilosofas@gmail.com. Aquí se los dejo en el chat. Ese es el correo de la Red Mexicana para solicitar como asistentes con el 70%, ¿verdad? Constancia. Bien, gracias Alejandra. Bueno, bien. Entonces, si ya no hay más comentarios o participaciones, entonces concluimos aquí y agradecemos su asistencia. Gracias, compañeras. ¿Sí? Y saludos y buenas tardes. Gracias. Adiós.